Hola, muy buenos días y bienvenidos un día más a estos vídeos de preparación, graficación y creación de escenarios, analizando la sesión de hoy, miércoles día 6 de julio, con el futuro del mini SP500 y con el del Nasdaq. Estáis en el canal del Espejo del Trader al que os animo a suscribiros. Soy Judith y vamos a empezar el análisis de hoy gracias al apoyo de Darwinex al canal y a la escuela del Espejo del Trader. Bien, titular de hoy, pues estamos ahí en mercados americanos arriba y abajo sin ninguna dirección, pero eso sí, por supuesto, con ese fondo, con esa tendencia bajista en el que estamos metidos ya hace algunas semanas. Vamos a analizar todo ello técnicamente. Como siempre antes, recordemos que todo el contenido publicado en este vídeo se ofrece únicamente con el propósito formativo y no debe bajo ninguna circunstancia considerarse como ideas para comprar, vender o suscribir instrumentos financieros. Ninguna información en este vídeo se considerará como asesoría en materia de inversiones. Bien, echemos también un ojo al calendario económico de hoy. Vamos aquí a la página web de Investing, donde recordemos, durante la sesión americana vamos a tener algunos datos relevantes, sobre todo a las 4 de la tarde, donde se va a publicar ese dato del PMI no manufacturero del ISM. También 15 minutos antes tendremos algunas publicaciones de PMI de servicios, pero sobre todo a las 4 será el dato más relevante. También a la misma hora, 4 me refiero a hora española peninsular, por supuesto. A la misma hora también tenemos esa encuesta JOLTS de ofertas de empleo. Y luego recordar para los que operáis el final de sesión, donde se van hoy a publicar las actas de la última reunión del FOM. Así que a 8 de la tarde también cuidado a esa hora con esa publicación de esas actas, de esa última reunión de la FED. Venga, vámonos ya al mercado. Empezamos con el análisis del futuro del mini SP500, gráfico diario. Aquí vemos. Ayer comentábamos que esta resistencia no es cualquier cosa. El precio durante la sesión de ayer empezó, ¿no?, un poco en los mercados en el Globex antes de la apertura a subir, llegando a esa resistencia, giro desde ahí, perdió los mínimos de la semana y llegó ayer comentábamos que esa posibilidad de que si se perdían los mínimos de la semana, que eran básicamente los mínimos del lunes, había una alta probabilidad de un escenario bajista de continuación hasta los mínimos de la semana anterior, y así ocurrió, tal cual la vemos aquí, esta vela que nos dejó con toda esa mecha inferior, llegó rápidamente durante la sesión americana a la zona de los 3.750 mínimos de la semana pasada y rápidamente retrocedió, subió, cerrando por encima de la apertura del día de ayer, dejándonos esta vela. Pero seguimos ahí encajados, por eso un poco el titular, ¿no? Arriba y abajo, pero sin ninguna dirección en estos últimos días, más allá de que hay un fondo, por supuesto, bajista. Y, por tanto, sigue estando como resistencia primera principal esta zona de aquí, ahora lo veremos mejor en el marco temporal de 4 horas, zona de los 3.850, tiene una resistencia que es importante, ya la comentábamos ayer, viene de todos estos niveles de soporte de mitad de mayo que luego fueron polarizando, ¿no?, a resistencia cuando se perdieron, y luego ahí vemos un poco desde finales de junio cómo ese nivel está ahí actuando como importante resistencia. Ahí vemos un poco también en este marco temporal, pues en la sesión de ayer, bajadas a la zona de los mínimos de la semana pasada, subidas, un poco llegando otra vez, ya en la sesión de hoy, otra vez a cerquita de los máximos semanales, máximos del día de ayer, 5 de julio, y estamos hoy ante una sesión, hoy me refiero pues en la sesión asiática y europea, antes de la apertura americana, tenemos pues un mercado muy en rango, muy lateral, muy estrechito, ahí lo vemos en el movimiento de este marco temporal, velas que cada vez que toca se acerca a la zona de los 3.850, papel que le viene y le meten y ¡pam!, para abajo va, ha vuelto a intentarlo la sesión europea, otra vez para abajo, dejándonos como primer soporte los mínimos del día en la zona de los 3.810, donde, si fijaros aquí en el marco temporal de 15 minutos, este nivel tuvo su importancia en la sesión de ayer, ¿no? Fijaros que aquí dejó, ¿no?, un poquito después de estas fuertes bajadas en la sesión europea, llegando a los mínimos del día, cierto rebote, dejó esta pequeña resistencia que luego, ¡blup!, bajadas contundentes, pero recuperación también, y en esa recuperación, aquí también se ven 15 minutos, un poquito, ¿verdad?, que veis un poquito esta vela aquí, una pequeña zona de reacumulación,
de posibilidad de cierre de largos, ¿no?, de cualquier operación más intradiaria, que viendo esta posible resistencia, pues ahí se cerraron, pero nada, parón, reacumulación para llegar de nuevo a los máximos del día de ayer, ¿no? Y esta zona ha actuado ahora como soporte, 3.810 aproximadamente, donde también aquí fijaros que le confluye la media de 200 en 15 minutos. Por tanto, niveles para hoy más intradiarios, mínimos del día 3.810. El siguiente soporte, un soporte muy intradía, menor, pero que lo quiero marcar, en la zona de los 3.770. Esta zona ayer tuvo su importancia. Cuando el precio llegó aquí, en toda esta caída fuerte de la sesión de ayer, llegó a los mínimos de la semana pasada, dejó una estructura de giro más visible en este marco de 15 minutos, un doble suelo por fallo, lo vemos aquí, con su máximo común que se rompió, se produjo el pullback, esos movimientos técnicos que son repetitivos en el precio, y esos niveles son muy importantes y podrían en el futuro, si el precio llega allí, actuar ahora como soporte de nuevo, ¿no?, después de este retroceso, de este throwback que dejó ahí el precio ahí alrededor de las 7 en España. Por tanto, primer soporte técnico menor, pero ahí lo tenemos, 3.770, y el siguiente ya pues otra vez en los mínimos de la semana pasada y ahora de esta semana. Pero ya digo, sesión por ahora muy enrangada, muy lateral, muy estrechito, con una resistencia que es así que es potente en la zona de los 3.850. Vámonos al Nasdaq. Gráfico diario. Ahí vemos también la sesión de ayer, que volvió el precio un poquito siguiendo la misma secuencia de movimientos que en el S&P 500, regreso a los mínimos de la semana, desde ahí entrada de compras, encontró soporte, dejándonos pues esta vela tan alcista, cerrando muy por encima de la apertura de los mínimos del día. Vámonos al gráfico de 4 horas. Aquí vemos un poco cómo esa resistencia, esos máximos de la sesión de ayer, también era una resistencia, fijaros aquí, ¿no?, un poco, esta zona tiene su relevancia y la tuvo en el pasado. Todos estos niveles aquí de mitad de junio, y luego se rompieron y actuaron como resistencia ya a finales del mes pasado y otra vez como resistencia ayer. Pues tenemos que se produjo durante el final de la sesión de ayer y ya la sesión de hoy, asiática y europea, el precio ha roto al alza esa resistencia y ahora mismo está actuando como soporte. Justamente ha dejado ahí los mínimos del día de hoy y los máximos aquí en esta zona, y como siguiente resistencia la encontramos en varias confluencias. Mínimo común de esta estructura de giro que se formó a finales de junio, media de 200 en el marco temporal de 4 horas y los psicológicos 12.000. Por tanto, un posible escenario sería que en caso de ruptura de los máximos del día el precio fuera a buscar la zona de los 12.000. Si por el contrario se perdiera esta zona de soporte, ahora soporte, mal, porque es una, como decía antes, es una zona muy relevante y que ahora ha polarizado. Por tanto, si se pierde, volveríamos a meternos dentro de todo este rango que se había formado aquí a finales de junio y principios de julio. Vámonos al gráfico de 1 hora para ver niveles más intermedios. Si el precio perdiera esta zona, y fijaros que aquí además ahora le confluyen los mínimos del día, la media de 200 en este marco temporal de 1 hora, probablemente encontraría soporte en la zona de los 11.550, que si lo veremos mejor en 15 minutos, ahí tenemos en la sesión de ayer esa resistencia que fue rota, polarizada, soporte de este throwback, y ahora podría ser también soporte en caso de pérdida de los mínimos del día. El siguiente soporte, mínimos semanales. Como primera resistencia, pues después de estar todo el día, sesión asiática y europea, en este rango tan estrecho, pues los máximos del día los tenemos aquí, los 11.850, que en caso de superación, como ya he comentado, podría ir a buscar la zona de los 12.000, donde tiene ahí bastantes resistencias. Bien, pues nada más, dejamos aquí la preparación de la sesión de hoy y nos vemos mañana. Que tengáis una feliz tarde y buen trading.